Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Salmerón Tellechea y soy académica, profesora investigadora en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Les agradezco mucho su presencia en este ámbito virtual y les doy la más cordial bienvenida a la presentación de este libro, Estudios sobre Literatura Mexicana del siglo XX, homenaje a Samuel Gordon, en el marco de la Feria del Libro Ibero y Teso 2021. Se trata de un volumen colectivo editado por Israel Ramírez, quien también nos acompaña, a quien le doy la bienvenida y a quien en breve escucharán, y por mí. Es una coedición entre la Universidad Iberoamericana y el Colegio de San Luis, nuestras respectivas instituciones de adscripción. Está formado por 11 trabajos de la pluma de investigadores e investigadoras de distintas instituciones, cuya objetivo es el estudio, el análisis y la discusión de obras, autores y estéticas de la literatura mexicana del siglo XX. Este ejercicio se convocó con el objetivo de honrar la memoria de Samuel Gordon, como un homenaje tanto a su trabajo como investigador, crítico y editor en el campo de la literatura mexicana y de la teoría literaria, así como a su magisterio. Como verán en la presentación, no es un libro sobre Samuel Gordon directamente, aunque por supuesto incluye una semblanza, ni tampoco es un volumen panorámico que recorra el siglo con pretensión exhaustiva, sino que está formado por estudios monográficos mediante los cuales se continúan, actualizan y renuevan los temas que interesaron a Gordon y en la medida de lo posible se dialoga con su obra. Tanto Israel Ramírez como yo tuvimos el privilegio de una relación muy cercana con Samuel, como estudiantes, asistentes de investigación, becarios, colegas y amigos. La primera vez que yo di clase, por ejemplo, fue como adjunta en una materia de poesía mexicana que daba Samuel en la Ibero. La primera vez que publiqué un capítulo en un libro también fue por invitación de Samuel en un volumen colectivo que él editó, Poéticas Mexicanas del siglo XX, precisamente. Fue por Samuel que Israel y yo nos conocimos y que nació nuestra amistad, que ya va por 20 años. Ambos nos consideramos discípulos de Samuel y es ese cariño, ese agradecimiento por la huella que él dejó en nosotros como personas, como críticos, como lectores, lo que inspiró este volumen. Que también pretende mostrar lo amplia e influyente que ha sido esa huella en otras personas de otras instituciones y de otros ámbitos culturales. También deseamos con él contribuir a la continuidad de esta huella en las próximas generaciones de lectores. Hoy me siento muy feliz de estar celebrando con ustedes y con Israel el nacimiento de este libro, que es hoy ya una realidad, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Muchísimas gracias por tus palabras, Cecilia. Yo, bueno, primero saludo a la gente que nos está viendo. Muy buenos días o buenas tardes. Agradezco, por supuesto, a todo el equipo que organiza esta feria virtual. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen en difundir nuestro trabajo. Y agradezco enormemente también la buena fortuna de coincidir contigo, Cecilia, en este proyecto. Lo dijiste muy bien, ambos tuvimos la gracia de haber sido estudiantes de Samuel Gordon, posteriormente colaboradores, en un primer momento como ayudantes, como profesores, a lo mejor bajo la batuta de él, y la vida nos dio la oportunidad de haber gozado de su amistad. Entonces, yo creo que para ti, para mí, este es un momento especial y es sin duda también, así lo espero, el primero de colaboración ya de carácter como colegas en el área. Mi primera participación en esta presentación está enfocada en hablarles un poquito, muy brevemente, de la trayectoria vital, crítica y de investigación de Samuel Gordon. Para nosotros fue muy importante centrar en la introducción de este volumen, la década de 1970, como un corte temporal importantísimo para la vida de Samuel, puesto que
Por una parte, son los años de estancia, de una segunda estancia en Israel, en este momento para iniciar sus estudios sobre literatura española, literatura latinoamericana, y a lo largo de esta década, primordialmente destacamos que en 1971 él conoce a la intelectual, escritora, narradora, poeta chiapaneca Rosario Castellanos. Esta figura y su obra, su magisterio también, él lo repetía muchas veces, fue fundamental para definir su interés en la literatura mexicana, su amor por la narrativa, pero principalmente también, hay que destacarlo, por la poesía mexicana. Samuel Gordon, hay que recordar, nace en 1945 en Kazajstán, llega a territorio americano vía Francia, se establece algunos años en Montevideo, después la suerte hará que en 1977 llegue por primera vez a vivir en México. Y diría que es aquí donde no solamente confirma su vocación, sino además donde decide establecerse, decide volverse mexicano, naturalizarse mexicano, y por unos breves años sale del país entre 1977 y la desafortunada fecha de su fallecimiento para radicar en Estados Unidos, donde realiza una investigación de su tesis doctoral. Ese es Samuel Gordon. A lo largo de todos esos años, él escribe sobre poesía, investiga sobre poesía y también enseña sobre poesía en diversas universidades, ya fuera en la UNAM, donde llega a trabajar después de su estancia en Estados Unidos, como lo hará en la Universidad Iberoamericana, que es la otra casa editorial, es la casa editorial de este volumen, pero lo mismo dio clases de literatura mexicana fuera del territorio nacional, en Colombia, en España, en Estados Unidos, en Francia o en Uruguay. Ese es, a grandes rasgos, Samuel Gordon, a quien le dedicamos este libro. Te regreso la palabra, Cecilia, y continuamos con esta presentación. Gracias, Isra. Samuel concibió su labor como editor de textos creativos y críticos como un espacio de visibilidad para otros, y aunque ciertamente estudió autores consagrados, dedicó buena parte de su energía a escritores y críticos jóvenes, no solo en el sentido de edad, sino en el de emergentes o poco conocidos. En la configuración de este volumen, Israel y yo quisimos recuperar ese gesto generoso, de manera que dialogan aquí trabajos de investigadores más maduros o consolidados con aquellos que están en etapas más tempranas de su carrera, estos jóvenes que aportan una mirada fresca a los temas que interesaron a Gordon. Convocamos así a académicos que habían tenido una relación también cercana con Samuel, por ejemplo, que Samuel había dirigido sus tesis de posgrado, y les pedimos que a su vez ellos invitaran a uno o dos alumnos o alumnas, de manera que el libro reúne a los discípulos de Samuel y a los discípulos de sus discípulos en esta, digamos, en esta voluntad por trascender las generaciones. Por supuesto, son trabajos inéditos y seleccionados con una criba que evaluó el rigor investigativo y la propuesta original de lectura. Y aquellos que fueron elegidos por los editores pasaron también por dictamen doble ciego por parte de evaluadores especialistas en el campo de estudio, evaluadores externos, es decir, no adscritos ni a la Ibero ni al Colsan. Y un par de comentarios sobre los liminares del volumen. Primero sobre la bella imagen que pueden ver ustedes en los forros. Señor No Quiero es el seudónimo del ilustrador que elaboró esta imagen, inspirándose en la plástica del pintor mexicano Luis Nishizawa. Y elegimos a Luis Nishizawa, quien como Samuel también tuvo una relación cercana con el Estado de México, pero sobre todo por el protagonismo que tienen los volcanes del Valle de México en su obra. Estos encantaban a Samuel. Sabemos que Samuel fue mexicanista antes incluso de pisar México, fue mexicano por elección, como acaba de comentarles Isra, y quisimos que los volcanes también resonaran en el epígrafe es de la canción México lindo y querido de Chucho Monje, precisamente para hacer este leitmotiv de los volcanes
que tanto quiso Samuel del Valle de México, donde decidió vivir y donde también decidió morir. Finalmente la dedicatoria es para Gabriela Aguilar Ramírez, viuda de Samuel Gordon. Gaby es colega también nuestra, ella se dedica también al estudio de la literatura, pero fue no solo compañera de vida de Samuel, sino colaboradora y una pieza fundamental en la configuración de varios de sus libros. Además, Gaby ha trabajado y queremos sumarnos con este volumen a su voluntad por también conservar y poner a la disposición de los lectores todo el trabajo de Samuel. Por eso el volumen está dedicado a ella con toda nuestra amistad y nuestro agradecimiento. Y Israel, te regreso ahora la palabra. Gracias. Muy brevemente, antes de hacer la reseña de cada uno de estos 10 trabajos que integran el volumen, 10 trabajos más una bibliografía. Antes de hacer la breve síntesis de presentación de cada uno, comentaré que desde nuestra consideración hay 3 aportes fundamentales de este libro para los estudios de la literatura mexicana. En principio, por supuesto, estamos hablando de la relevancia que cobra un volumen que estudia la literatura del siglo XX, y en este sentido hay que pensar en toda la trascendencia, toda la vitalidad de un siglo signado por las vanguardias, por generaciones importantísimas de poetas, de narradores, y también un siglo en el que las labores editoriales cobran un peso fundamental a la luz de la difusión de las obras. Este volumen entonces viene a sumarse a lo que una bibliografía muy amplia sobre este corte, pero también sobre esta literatura, ya existe. Y un segundo aspecto es el valor particular de cada uno de los capítulos que integran este volumen. Ya adelante haremos una consideración particular. Solamente diré que bajo las condiciones de distribución de trabajos académicos hoy en día, por supuesto, consideramos que los capítulos que hablan sobre colecciones editoriales, sobre la poesía latinoamericana, sobre la cultura, a la mejor ensayística, en algunos casos, y sobre perspectivas, ya fuera filosóficas, críticas, históricas o hermenéuticas, sin duda va a aportar muchísimo para descubrir y enriquecer el examen de algunas zonas un poco oscuras de la literatura mexicana. Finalmente, antes de hacer esta pequeña síntesis, destaco enormemente el valor del trabajo que Cecilia Salmerón hizo al conformar una bibliohemerografía completa, razonada y muy bien catalogada de la obra de Samuel Gordon, porque ahí nosotros vamos a verificar el aporte sustancial de toda su trayectoria. Ahí vamos a ver presentaciones del libro, vamos a ver lo mismo en preparación de antologías, que su papel como a la mejor editor crítico, es uno de los aspectos que hay que destacar, su labor como un profesor, formador y difusor de edición crítica textual y de edición crítica genética, en la que fue sin duda uno de los pioneros en México. El volumen entonces, y con esto inicio justamente el comentario de los trabajos, son 10 trabajos de diferentes investigadores más la bibliografía. Y en ese sentido el volumen está organizado en 4 secciones: estudios sobre literatura mexicana del siglo XX, homenaje a Samuel Gordon. Arranca con una sección que se titula precisamente, déjenme buscar aquí, hace eco a una de las formas en las que él se refería a Rosario Castellanos. Se llama Princesa Maya de elegante y suntuoso porte. Arranca con el trabajo de Raquel Mosqueda, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde la doctora Mosqueda nos remite a Rosario Castellanos y a 3 de las figuras tutelares que en el terreno de la literatura podríamos decir
que dialogan con ella. Me refiero a Clarice Lispector, a María Luisa Bombal y a Silvina Ocampo. En esta sección sigue un trabajo de Laura Guerrero Guadarrama, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Rosario Castellanos, El humor y la risa como un guante envenenado. Con ejemplos de Mujer que sabe latín, Juicios sumarios y Rito de iniciación, el ensayo analiza las funciones del humor y la ironía, de la risa, como forma de subversión y liberación femenina. En los nombres de las secciones de este volumen, alumnos y lectores de Samuel podrán identificar guiños que remiten a títulos de sus publicaciones o a frases que él usó, como acaba de comentar Isra en el caso de la de Castellanos. La siguiente sección, por ejemplo, se titula Operaciones críticas sobre poesía y abre con un trabajo de mi autoría que se titula Aventura inmóvil, el viaje en la poesía de Villaurrutia. Aquí se analiza el tratamiento del viaje en el tránsito de reflejos a nostalgia de la muerte, la metamorfosis del desplazamiento físico en viaje inmóvil, del movimiento topográfico y diacrónico en una aventura interior anclada en la alcoba y asociada con una búsqueda estética. Se siguen dos trabajos sobre poesía, uno de Eva Castañeda Barrera, doctora en la UNAM y quien colaboró en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y que actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. La doctora Castañeda nos comparte un trabajo sobre las poéticas coloquiales, primordialmente en el caso de la escritura del mexicano Max Rojas, y El turno del aullante, un libro que invito también a que ustedes lean, y todo ello en función de un contexto mayor, el de las poéticas coloquiales latinoamericanas. La maestra Jocelyn Martínez Elizalde, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ella nos descubre un filón novedoso en torno a la poética del veracruzano Rubén Bonalás Nuño. La maestra Martínez Elizalde aborda los elementos de la cultura y de la música popular en quien ha sido destacado como uno de los grandes poetas de la forma en el territorio de la lírica mexicana del siglo XX. La tercera sección se titula Tres calas en obras narrativas. La autora y los autores de esta sección están todos vinculados con la Universidad Iberoamericana. Fabricación de las armas, ekfrasis y novela como nube, de Jenny Rodríguez Valdés, analiza las ekfrasis recreativas, creativas, referenciales y de otros tipos, y vincula la novela vanguardista de Gilberto Owen con la tradición clásica de la Ilíada y con otras tradiciones plásticas y culturales. En De velos y tejidos, Farabeuf como palimpsesto de sí mismo, Joaquín León Aguilar estudia el modo en que esta compleja obra de Salvador Elizondo encarna una escritura que deja traslucir su propio proceso compositivo. De dragones y minotauros, neomitologización en la obra de Ignacio Padilla, de Alejandro Vergil, recupera y analiza una categoría acuñada de manera pionera por Samuel Gordon, que es la de neomitologización. Samuel la empleó para el estudio de Gente del Mundo, de Alberto Chimal. En este capítulo, Alejandro Vergil la emplea para el análisis de los papeles del dragón típico y del cuento de Ignacio Padilla. El mexicanista y el escritor del crack conviven así en su texto, como convivieron también en el Departamento de Letras de la Ibero, donde ambos fueron académicos de tiempo completo. Termina el volumen en sus capítulos con una sección titulada La crítica como mediación, y ahí tenemos dos trabajos. El primero de mi autoría, como investigador del Colegio de San Luis, que aborda 3 décadas, las primeras 3 décadas del siglo XX. Primordialmente es una reflexión sobre las historias de la literatura que se publican en la década de 1920 y que ponen en discusión esta construcción de lo que más adelante se irá configurando como la literatura mexicana. Cierra el volumen Manuel Barroso Chávez, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
con un trabajo sobre la colección, la serie del Volador de Joaquín Mortiz. Recordemos esta serie que inicia en 1962 y que revela una de las facetas de la segunda mitad del siglo XX más vitales, más importantes de la literatura mexicana de la época y sin duda de una trascendencia nodal para lo que será el cierre del siglo XX y, por supuesto, lecturas que todos tenemos en mente todavía aún hoy en pleno siglo XXI. Bueno, agradezco a Isra que ya presentó la bibliohemerografía de la obra completa de Samuel Gordon, que viene al final, y aprovecho yo para despedirme, nuevamente agradeciéndoles su presencia y invitándolos a que lectores de todos los ámbitos académicos, culturales, quienes conocieron y quisieron a Samuel y quienes podrán conocerlo a través de este libro, pues lo visiten, lo consulten, lo promuevan. Gracias, Isra, por este espacio, además de por todo el tiempo que trabajamos en este y por todas las aventuras juntas. Hasta luego. Muchísimas gracias, Cecilia. También te agradezco mucho la confianza para haber colaborado en este volumen y pues a quienes nos están viendo, los invitamos, las invitamos para que difundan el video y también, por supuesto, se acerquen al volumen, lo consulten, lo lean, lo anoten, lo reseñen también, lo recomienden y sobre todo que disfruten el trabajo que todos estos investigadores y nosotros dos como editores hicimos. Muchísimas gracias a la gente de la feria que hace posible la transmisión y muchísimas gracias a todos ustedes, a cada una de las personas que nos está viendo, a todas, por su amable atención. Hasta luego. Y, perdón, simplemente decir también que esperamos en alguna futura presentación poder contar con la presencia de los demás autores y autoras, a quienes también agradecemos y enviamos hoy un gran saludo. Hasta pronto.